Entró en el bosque en busca de silencio, pero lo que encontró fue una escena del crimen que lo perseguiría para siempre. En lo profundo de la helada línea forestal de Colorado, donde el viento corta como un cuchillo, un ex-marine endurecido descubrió dos pequeños cachorros de pastor alemán atados con cinta adhesiva a un árbol, abandonados como sacrificio al invierno. Una nota sobre sus cabezas decía, nadie los necesita, pero se equivocaban. Lo que comenzó como una furiosa misión de rescate se convirtió en una batalla contra una tormenta de nieve, un corte de electricidad durante una operación de cerebro y una lucha por un cachorro paralizado que se negaba a rendirse. Esta es la historia de cómo un hombre con el corazón helado encontró la fuerza para volver a vivir. Antes de adentrarnos en la tormenta, dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu país en los comentarios. Y si crees que vale la pena luchar por cada vida, pulsa el botón de suscribirse. Vas a necesitar pañuelos para esto. El viento que aullaba en el valle de Aspen Ridge no sonaba como el viento en absoluto. Sonaba como una advertencia. En este rincón de gran altitud de Colorado, el invierno no era solo una estación, sino una entidad viva y respirante que se tragaba el sonido y la luz con la misma indiferencia. El sol aún no había salido, dejando el mundo pintado en tonos morados y gris carbón. La temperatura había caído en picado hasta los 15 grados bajo cero. Un frío tan absoluto que convertía el aliento en cristales de hielo instantáneos que se adherían al vello facial como polvo de diamantes. La ciudad de Aspen Ridge yacía dormida al pie de las montañas. Un grupo de cálidas luces amarillas parpadeaban en la distancia, ajenas a la brutalidad del bosque a pocos kilómetros por el camino forestal. Caleb Gunnar Sterling caminaba por el perímetro de la línea de árboles, con sus botas crujiendo ruidosamente contra la dura capa de nieve. A sus 55 años, Caleb era un hombre tallado en el mismo granito que las montañas rocosas. Tenía los hombros anchos y el pecho ancho, y su cuerpo era un mapa de viejas cicatrices ocultas bajo capas de lana térmica y franela. Su barba era una maraña de color gris acerado y negro, que enmarcaba un rostro que había olvidado cómo sonreír hacía años. Sus ojos, del color del pedernal, escudriñaban la arboleda con una vigilancia que no era propia de un civil. Para los lugareños, era el recluso de la cabaña al final del camino. Para los fantasmas que lo seguían, seguía siendo el sargento Sterling, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, un hombre que había sobrevivido a todo excepto a sus propios recuerdos. Caminaba no porque tuviera un destino, sino porque el sueño era un fugitivo al que ya no podía atrapar. El trastorno de estrés postraumático era peor en invierno. El silencio de la nieve le recordaba demasiado al silencio después de la explosión de un artefacto explosivo improvisado. Ese terrible vacío de sonido antes de que comenzaran los gritos. Así que marchaba, pie izquierdo, pie derecho, respirar. Era el único ritmo que tenía sentido. El bosque era una catedral de pinos y abetos, con las ramas cargadas de nieve, inclinándose hacia la tierra como monjes penitentes. Caleb se ajustó el cuello de su pesada chaqueta, y su respiración se entrecortó cuando una ráfaga de viento le azotó las mejillas descubiertas. Estaba a punto de dar media vuelta para retirarse al calor hueco de su cabaña vacía cuando un destello de color antinatural llamó su atención. Era un destello plateado, afilado, artificial. Violaba la paleta orgánica de la nieve blanca y la corteza negra. Caleb se detuvo, con la mano instintivamente deslizándose hacia la funda del cuchillo en su cadera. Un recuerdo muscular más antiguo que sus canas. Entrecerró los ojos, se salió del sendero y esperó en los montones de nieve que le llegaban hasta los muslos. A medida que se acercaba a un antiguo roble nudoso que se alzaba apartado de los pinos, la forma se definió y el aire salió de los pulmones de Caleb en una ráfaga que no tenía nada que ver con la altitud. «Madre de Dios», susurró, y el vapor de sus palabras se desvaneció al instante. Pegados a la áspera corteza del roble, a unos 60 centímetros del suelo, había dos bultos de pelo bien diferenciados. Eran cachorros de pastor alemán, de no más de 6 semanas. Eran absurdamente pequeños, con los cuerpos apretujados,
las patas traseras colgando impotentes, mientras que sus torsos estaban atados al árbol con cinta adhesiva plateada de uso industrial. La cinta estaba bien apretada, comprimiendo sus costillas, inmovilizándolos como mariposas en la cruel exposición de un coleccionista. Tenían la boca tapada con cinta adhesiva. Caleb cayó de rodillas, ignorando el frío de la nieve que empapaba sus pantalones. La visión le golpeó con la fuerza de un golpe físico, aturdiéndole más que cualquier metralla. Los cachorros no se movían. Su pelaje, una mezcla de negro y marrón, estaba cubierto de hielo. Parecían estatuas, ofrendas abandonadas al dios del invierno. Por encima de la cinta, sujeta por un clavo oxidado, ondeaba un trozo de papel de cuaderno. La tinta se había corrido ligeramente por la humedad, pero el mensaje era legible, escrito con letras irregulares y furiosas. Nadie necesita. No tocar. Un rugido estalló en los oídos de Caleb. Un zumbido agudo que ahogaba el viento. Era el sonido de la rabia. Una rabia ciega, pura y ardiente. Comenzó en sus entrañas e inundó sus venas, calentando su sangre tan rápido que se sintió mareado. Sus manos, normalmente firmes como una roca, comenzaron a temblar violentamente. Vio el papel, pero ya no leyó las palabras. Vio una carretera polvorienta en Fallujah. Vio un convoy que se marchaba. Vio los rostros de hombres a los que no pudo llevar a casa. La sensación de abandono, de ser descartado como basura, era una cicatriz en su alma que nunca había sanado. Y ahora volvía a estar ahí, visitando a las cosas más inocentes de la tierra. Sobreviviréis, dijo Caleb con voz entrecortada. ¿Me oís? Sobreviviréis. Extendió la mano para tocarlos. El cachorro de la izquierda, ligeramente más grande y con manchas más oscuras, emitió un sonido que no era exactamente un gemido. Era una vibración en la garganta, amortiguada por la cinta adhesiva. El cachorro de la derecha, más pequeño y con una mancha blanca en el pecho, colgaba flácido, con la cabeza inclinada hacia adelante. No, no, tipo, no, siseó Caleb. Se quitó los guantes y los tiró a la nieve. Necesitaba destreza, necesitaba sentir. Sus dedos desnudos rozaron el costado del cachorro más grande. Estaba frío, no solo fresco, sino con el frío profundo y penetrante de la piedra. Pero había un temblor, un pequeño y violento escalofrío que recorría el pequeño cuerpo. Vida. Caleb buscó su cuchillo Ka-Bar. El mango de cuero estaba desgastado por décadas de uso. La hoja de acero seguía afilada como una navaja. Pero cuando levantó el cuchillo, su mano lo traicionó. Los temblores en sus dedos eran incontrolables. El frío se apoderaba de sus músculos, bloqueando sus articulaciones, pero el pánico hacía el resto. Si resbalaba, si su mano se movía bruscamente, cortaría el frágil vientre de los cachorros. La cinta estaba tan apretada que les había hundido la piel. No había margen para el error. El viento se intensificó, silbando entre las ramas y lanzándole granizos a la cara. El cachorro más grande abrió los ojos. Eran oscuros, nublados por la bruma lechosa de la juventud, pero se fijaron en el rostro de Caleb. No había agresividad en ellos, ni miedo, solo un profundo y aplastante agotamiento. Era una mirada de absoluta resignación. El cachorro esperaba la muerte y observaba al hombre que lo había encontrado. Esa mirada quebró a Caleb. Rompió la dura coraza que había construido alrededor de su corazón durante 20 años. No podía hacerlo. Le temblaban demasiado las manos. Iba a hacerles daño. Era inútil, igual que antes. «Para», le ordenó una voz en su cabeza. Era la voz de su antiguo instructor de entrenamiento que resonaba desde hacía toda una vida. «Controla tu plataforma, la mente sobre la materia. Respira». Caleb cerró los ojos. Retiró el cuchillo unos centímetros. Visualizó sus pulmones. Sintió el ritmo caótico y entrecortado de su corazón martilleando contra sus costillas. Necesitaba ralentizarlo. Necesitaba convertirse en la nieve. Respiró hondo. Una inhalación larga y profunda por la nariz, expandiendo el diafragma, reteniendo el aire helado en el interior hasta que le ardieron los pulmones. Lo retuvo durante 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Exhaló lentamente por la boca,
imaginando que la tensión fluía con el vapor blanco. El temblor de sus manos comenzó a disminuir. El mundo se redujo a un solo punto, el borde plateado de la cinta contra el pelaje negro. Volvió a inhalar. Concentración. Caleb abrió los ojos. El mundo volvía a ser nítido. El pánico seguía ahí, acechando en los confines de su mente. Pero lo había encerrado. Era un marine, era un arma, y en ese momento era un instrumento quirúrgico. Tranquilo, Ranger, susurró, dándole un nombre al cachorro más grande sin pensarlo. Simplemente porque nada debería morir sin nombre. Te tengo. Deslizó la punta del kepar bajo la capa superior de la cinta, utilizando el dorso de su pulgar para proteger la piel del cachorro. Cortó hacia arriba, alejándose del cuerpo. La cinta se rasgó con un sonido húmedo. Ahora trabajaba con rapidez, metódicamente. Cortar, despegar, cortar, despegar. Cortó la cinta que les ataba la boca primero. La piel debajo estaba en carne viva, enrojecida e irritada, pero podían respirar. El cachorro más grande, Ranger, jadeó, una pequeña y entrecortada inspiración de aire que sonó como el silbido de un mugido. Caleb pasó a las ataduras que rodeaban sus cuerpos. Tenía que tener cuidado. La circulación había estado cortada durante Dios sabe cuánto tiempo. Cuando cortó la última tira de cinta que los sujetaba al árbol, la gravedad hizo su trabajo. Ranger, el más grande, no tenía fuerzas para mantenerse en pie. Cuando la cinta se desprendió, simplemente se inclinó hacia adelante y se desplomó, liberándose de las ataduras. Caleb dejó caer el cuchillo en la nieve y lo cogió. El cachorro aterrizó en su gran palma callosa, con un peso no mayor que una bolsa de azúcar. El animal estaba completamente flácido. Sus huesos se sentían como vidrio frágil bajo los dedos de Caleb. Pero mientras Caleb lo acunaba, acercándolo a él, Ranger hizo algo imposible. Levantó su pesada cabeza. Miró a Caleb de nuevo y con la última gota de energía de su cuerpo helado, presionó su hocico contra la muñeca de Caleb. Era un gesto de confianza, una súplica. Caleb miró al otro cachorro, el más pequeño. Scout, decidió. Scout seguía atado con cinta adhesiva, inmóvil. Caleb trabajó más rápido, cortando la cinta y liberando al segundo hermano. Scout cayó en su otra mano, silencioso, aún más frío que Ranger. Caleb se arrodilló allí, en la nieve, con un cachorro en cada mano. La cinta plateada rasgada ondeando en el árbol como las cintas de una guerra olvidada. La nota, que nadie necesitaba, ondeaba burlonamente al viento. Lágrimas, calientes y extrañas, brotaron en los ojos de Caleb, congelándose antes de caer. Miró de la nota a los cachorros. Se equivocaron, dijo Caleb con voz ronca y feroz que atravesaba el viento. Estaban equivocados. Apretó a los cachorros contra la áspera lana de su camisa, sintiendo el débil y errático latido del corazón de Rares contra el suyo. Miró al cielo gris, a las indiferentes montañas, y luego a las dos vidas rotas que tenía en sus manos. Semper, susurró Caleb, el lema del cuerpo de Marines saliendo de sus labios como una plegaria y una maldición. Siempre fiel, no os voy a abandonar, ni hoy, ni nunca. Se puso de pie, con las rodillas crujiendo, sin importarle el dolor. El frío era mortal. La distancia hasta el camión era grande y la muerte ya caminaba a su lado. Pero Caleb Sterling ya había estado en el infierno antes. Sabía cómo salir de allí. El frío no era algo pasivo, era un depredador, esperando un error. Caleb se quedó de pie en la nieve, que le llegaba hasta las rodillas, con el viento azotándole la cara expuesta, mirando a los dos bultos temblorosos de pelo que tenía en las manos. Se estaban congelando hasta morir, y la fuente de calor más cercana, su destartalada camioneta Ford del 98, estaba a 2,5 kilómetros de distancia, atravesando un terreno traicionero y desigual. Conocía la fisiología de la hipotermia. Lo sabía por los libros de texto y por haber visto a hombres fuertes ponerse azules y quedarse en silencio en las montañas de Afganistán. Estos cachorros no tenían la masa corporal necesaria para sobrevivir a la carrera de vuelta si los llevaba al descubierto. La temperatura ambiente era de 15 grados bajo cero.
La sensación térmica la elevaba a 30 bajo cero. Si corría con ellos en brazos, el viento que crearía les quitaría los últimos restos de calor de sus cuerpos antes de llegar a la carretera forestal. Tenía que convertirse en su refugio. Caleb dejó a los cachorros durante una fracción de segundo en la depresión de nieve en la que se había arrodillado, protegiéndolos con su cuerpo. Abrió la cremallera de su pesada parca táctica. Era una prenda de alta gama, diseñada para sobrevivir a temperaturas bajo cero, con forro de plumón y Gorex. Era lo único que se interponía entre él y la gélida helada. La desabrochó. El sonido fue un desgarrador rasgón en el silencio. Se quitó la pesada chaqueta. El frío lo golpeó al instante, un golpe físico contra su pecho y su cabeza. Solo llevaba debajo una fina camiseta térmica de punto waffle, una capa destinada a absorber el sudor, no a desviar un vendaval ártico. El viento atravesó el tejido, clavándose en su piel. Sus pezones se endurecieron hasta convertirse en puntos dolorosos y los músculos de sus hombros se tensaron en señal de protesta inmediata. «Muy bien, Marines», dijo Caleb entre dientes, con los dientes ya a punto de castañar. «Cambio de formación». Recogió a los cachorros. No se limitó a cogerlos, sino que los envolvió. Los colocó en el centro de la parca, doblando las pesadas mangas sobre ellos y colocando la capucha alrededor de sus pequeñas cabezas, creando un grueso capullo aislante. Apretó el bulto contra su pecho, abrazándolo con ambos brazos y presionándolo directamente contra su corazón palpitante. Se volvió hacia el sendero. El mundo era una mancha borrosa de blanco y gris. «Muévete», se ordenó a sí mismo. Empezó a correr. No era un sprint. Correr en nieve profunda era una receta para romperse un tobillo. Y romperse un tobillo allí significaba 3 muertes en lugar de 2. Era un ritmo de carrera con mochila, un trote pesado y decidido que devoraba terreno sin romper huesos. Cada paso era una batalla. La nieve crujía ruidosamente, rompiendo la capa de hielo y hundiéndose hasta sus espinillas, lo que le obligaba a dar pasos altos como un caballo de tiro. El frío era agonizante. A los 200 metros, Caleb perdió la sensibilidad en los oídos. A un cuarto de milla, el sudor que se congelaba en su espalda parecía una lámina de cristal mojado. Pero dentro del paquete que apretaba contra su pecho, sintió un movimiento. «Eso es», jadeó Caleb, con el aliento formando violentas nubes. «Muévete, sigue moviéndote, no te vayas. Con cuidado». Se metió en el personaje que lo había mantenido con vida durante 20 años. No era Caleb Sterling, el ermitaño solitario de Aspen Ridge. Era el sargento Sterling, líder de escuadrón, y tenía a 2 novatos que no podían seguirle el ritmo. «Controla tus espaldas, Ranger», ladró al viento con su voz. «Mantente despierto ahí dentro. ¿Me oyes? No se duerme durante la guardia». Sintió una leve vibración contra sus costillas, un escalofrío del cachorro más grande. Bien, temblar era bueno. Temblar significaba que el cuerpo seguía luchando, seguía intentando generar calor. Era la quietud lo que le daba miedo. Miró el bulto. No podía verlos, enterrados en el plumón del forro, pero concentró toda su mente en el peso que tenía en los brazos. Scout. El más pequeño estaba demasiado callado. «Scout», gritó Caleb, el nombre saliendo de su garganta. «Informa, no me falles. No te saqué de ese árbol para que te rindieras ahora». El viento rugió lanzándole un velo de nieve a los ojos. Caleb tropezó con un camino oculto y cayó hacia adelante. Giró violentamente el cuerpo en el aire, recibiendo el impacto en el hombro derecho y la cadera para proteger el bulto. Golpeó el suelo con fuerza, la tierra helada le sacudió los dientes, pero mantuvo los brazos alrededor de la chaqueta. El dolor le recorrió el costado, ardiente y agudo, pero se levantó al instante. «¡Levántate! ¡Levántate!», se gritó a sí mismo. «Marines, no os rindáis». Obligó a sus piernas a volver a moverse. El frío se estaba filtrando más profundamente ahora, más allá de la piel, hasta los músculos. Sus dedos, aferrados a la chaqueta, estaban cerrados en un agarre similar al de una garra que no estaba seguro de poder abrir. Empezó a perder el ritmo de la respiración.
La altitud le estaba privando de oxígeno. A una milla su visión comenzó a estrecharse. Los bordes del bosque se oscurecieron. Pensó en su compañero canino, Duke, años atrás, en la forma en que Duke lo había mirado entre el polvo de la explosión. No pude salvarlo. Fui demasiado lento. Esta vez no, sisió Caleb, escupiendo saliva que se congeló en su barba. Esta vez no. Se concentró en la sensación contra su pecho. El calor de los cachorros era débil, una brasa moribunda, pero estaba ahí. Estaba vertiendo su propio calor corporal en ellos, una transferencia de energía vital que lo estaba agotando rápidamente. Se sentía mareado. Los árboles parecían inclinarse hacia él, juzgándolo. Entonces, a través del remolino blanco, vio el contorno irregular de la cresta donde había aparcado. La forma negra mate de su camioneta estaba allí como un monolito. Objetivo a la vista, susurró al bulto. Ya casi estamos, chicos. Ya casi estamos. Empujó los últimos 200 metros, con las piernas ardiendo por el ácido láctico y los pulmones gritando. Llegó a la camioneta, buscando a tientas la manilla de la puerta, con los dedos inútiles como bloques de madera. No podía sentir el pestillo. Tuvo que enganchar el codo en la manija y tirar de su peso corporal hacia atrás para abrir la puerta congelada. Prácticamente cayó dentro de la cabina. El olor a café rancio y tapicería vieja lo golpeó. Hacía mucho frío dentro, pero fuera del viento, cerró la puerta de un golpe con el pie. Está bien, respiró Caleb, con la voz temblando incontrolablemente ahora. Veamos, veamos. Colocó el bulto en el asiento del copiloto y le quitó frenéticamente las capas de la parca. Ranger estaba acurrucado en una bola, temblando violentamente. Tenía los ojos abiertos, vidriosos y aterrorizados, pero se movía. Emitió un chillido débil y agudo cuando el aire frío lo golpeó. Buen chico, Ranger. Buen chico, balbuceó Caleb, castañeando los dientes. Miró a Scout. El cachorro más pequeño yacía de lado, con las patas rígidas y extendidas. Tenía el pelaje enmarañado con cristales de hielo. Tenía los ojos cerrados. Cuando Caleb le levantó el labio, vio que sus encías tenían un tono azul grisáceo aterrador. El pequeño pecho no se movía. No. La palabra fue una explosión silenciosa en la cabina. No. Caleb se rasgó la camiseta térmica, ignorando el frío, necesitando el contacto con la piel, pero no había tiempo para calentarlo. Necesitaba un latido. Agarró a Scout y colocó el diminuto cuerpo inerte en la consola central, la superficie más dura que había disponible. El cachorro era tan pequeño, tan increíblemente frágil. Las manos de Caleb eran enormes, instrumentos de guerra llenos de cicatrices, capaces de romper un cuello con un giro. Ahora tenían que ser instrumentos de salvación. Vamos, Scout, lucha. Caleb colocó el pulgar sobre el pecho del cachorro, justo detrás del codo, donde se encontraba el corazón. No podía usar las dos manos. Aplastaría la caja torácica. Usó solo la yema del pulgar. 1, 2, 3, 4. Presionó hacia abajo, con una compresión rítmica y firme. Squish, squish, squish. Era como presionar una esponja mojada. Las costillas eran como palillos de dientes. Respira. Maldita sea, gritó Caleb, y la fachada de instructor militar se resquebrajó para revelar al hombre aterrorizado que había debajo. Se inclinó y cubrió todo el hocico, la nariz y la boca del cachorro con su propia boca. Sopló un pequeño chorro de aire, solo lo que cabía en sus mejillas. Observó si el pecho se elevaba. Se elevó. Se apartó. Cayó. Pero no había respiración voluntaria. Caleb volvió al pecho. 1, 2, 3, 4, 5. «¡Te ordeno que vivas!», gritó Caleb, con lágrimas que finalmente se derramaban, dejando huellas calientes en su rostro helado. «No vas a morir hoy. No mientras yo esté aquí». Bombeó con el pulgar. Respiró. Bombeó. El silencio en la camioneta era denso, solo roto por las jadeantes respiraciones de Caleb y el viento que aullaba fuera de la ventanilla. Scout era un muñeco de trapo, un trozo de pelaje sin vida. Caleb cerró los ojos y apoyó la frente contra la consola junto al cachorro. «Por favor», susurró,
mientras la ira se desvanecía, dejando solo desesperación. Por favor, Dios, solo esta vez, concédeme esta única vez. Le dio otra respiración, un sonido. Caleb levantó la cabeza de golpe. El cuerpo de Scout se sacudió. Un espasmo. Luego, una pequeña tos húmeda. Una burbuja de líquido rosáceo apareció en la fosa nasal del cachorro. Luego, un jadeo. Era el sonido más feo y más hermoso que Caleb había oído jamás. Sonaba como una bisagra oxidada que se abría a la fuerza. El pecho de Scout se agitó. Una respiración, luego una pausa que duró una eternidad. Luego otra, superficial, rápida, entrecortada, pero ahí. Los párpados del cachorro se agitaron. No se abrieron, pero las patas se movieron. Caleb se desplomó contra el asiento del conductor, con las manos temblando tanto que tuvo que agarrarse al volante para detenerlas. Soltó una risa que sonó más como un sollozo. Rogue, susurró, secándose la cara con una mano entumecida. Pequeño granuja, me has dado un susto de muerte. Cogió la parca del asiento del copiloto y la echó sobre los dos cachorros, cubriéndolos hasta que solo se les veía el hocico. Cogió una manta de lana del asiento trasero y la puso encima. Giró la llave en el contacto. El viejo Ford gruñó, protestó por el frío y luego rugió al arrancar. Caleb puso la calefacción al máximo, haciendo que el aire caliente entrara en la cabina. Metió la marcha y su mano se detuvo un segundo sobre la pila de mantas donde dos pequeños corazones luchaban contra el invierno. «Nos vamos», dijo Caleb, con voz firme de nuevo, recuperando la entereza. «Aguantad, vamos a buscar ayuda». Las ruedas del camión patinaron sobre el hielo, encontraron tracción y Caleb Sterling condujo como si el diablo lo persiguiera, dirigiéndose hacia las luces de la ciudad que yacía dormida abajo. Las ruedas del camión Ford chirriaron contra el asfalto cuando Caleb entró derrapando en el aparcamiento del centro veterinario del Valle de Aspen. El edificio era una estructura baja, de color gris pizarra, acurrucada contra la base de las montañas, con las ventanas brillando con una luz blanca y estéril que atravesaba la oscuridad arremolinada de la tormenta. La nieve caía ahora con más fuerza, en capas tan densas que parecían estática en una vieja pantalla de televisión. La carretera detrás de Caleb ya estaba desapareciendo, borrada por el viento. Caleb no se molestó en aparcar entre las líneas. Aparcó la camioneta justo delante de las puertas dobles de cristal, con el motor petardeando y apagándose antes incluso de girar la llave. Cogió el montón de mantas del asiento del copiloto. Tenía las manos entumecidas, torpes bloques de carne que se negaban a obedecer las órdenes de su cerebro. Tuvo que coger a los cachorros con los antebrazos, apretándolos contra su pecho como un corredor que protege un balón de fútbol. Abrió la puerta de la camioneta de una patada y salió tambaleándose. Sus piernas, rígidas por la carrera y la bajada de adrenalina, casi se le doblan. Se recuperó, apretando los dientes contra el dolor que le subía por las espinillas, y abrió la puerta de la clínica con un golpe de hombro. ¡Ayuda! El rugido de su voz llenó la tranquila sala de espera, sobresaltando a un transportín de gatos que había en un banco y haciendo que la recepcionista, una joven de ojos grandes y aterrados, se pusiera de pie de un salto. «Necesito un veterinario ahora mismo», gritó Caleb, dirigiéndose hacia las puertas batientes que daban a la parte trasera. Parecía un hombre salvaje. Tenía la barba cubierta de hielo. Su rostro era una máscara enrojecida por el viento y solo llevaba una camiseta térmica fina y empapada en pleno invierno. Las puertas batientes se abrieron de golpe antes de que él llegara a ellas. La doctora Sarah Jennings salió. Era una mujer de unos 30 y tantos años, con unos compasivos ojos color avellana que parecían no haber cerrado en 24 horas. Llevaba el pelo rubio recogido en una coleta deshilachada y su bata azul tenía una mancha oscura cerca del dobladillo. No se inmutó al ver al hombre gigante que gritaba. Miró el bulto que llevaba en brazos. «Trama 1», ordenó con voz tranquila y aguda, cortando el pánico de Caleb. «Sígueme». No hizo preguntas. No preguntó por el seguro. Se dio la vuelta y caminó rápidamente por el pasillo, y Caleb la siguió ciegamente, dejando un rastro de nieve derretida en el impoluto suelo de baldosas.
Entraron en una sala dominada por una mesa de acero inoxidable y el pitido rítmico de los monitores. Olía a antiséptico y alcohol isopropílico, el olor de la crisis. «La mesa», dijo Sarah. Caleb bajó el bulto. Sus dedos no se podían abrir, estaban bloqueados en una garra congelada. «Mis manos», jadeó Caleb, con frustración en su voz, «no funcionan». Sarah no dudó, extendió la mano y retiró suavemente las mantas, revelando dos pequeños cuerpos inmóviles. «¡Oh, Dios!». La recepcionista, que los había seguido, susurró desde la puerta. El rostro de Sarah se tensó, pero sus manos se movieron con una eficiencia vertiginosa. Colocó un estetoscopio en el pecho de Ranger, escuchó durante 2 segundos y luego pasó a Scout. «Tienen latidos», anunció. «Thready, débiles, pero presentes». «Becky, trae la unidad de calentamiento Bear Hugger inmediatamente. Y tráeme 2 carros de paradas». Levantó la vista hacia Caleb por primera vez. Lo miró de verdad. Vio el color blanco ceroso de sus yemas y cómo su cuerpo comenzaba a temblar incontrolablemente al sentir el calor de la habitación en su sistema hipotérmico. «Señor, tiene congelaciones», dijo Sarah, suavizando ligeramente la voz. «Becky, tráele una manta y una silla. Tienes que sentarte antes de desmayarte». «No», gruñó Caleb. La palabra fue baja y peligrosa. «Ocúpate de ellos. Ignórame». «No puedo tratarlos si te desmayas sobre mi mesa», replicó Sarah con los ojos brillantes. «Siéntate. Es una orden médica». Caleb la miró con ira, pero sus rodillas se doblaron. Se dejó caer en un taburete en la esquina, sin apartar los ojos de los cachorros. Sarah volvió a la mesa. «Tienen hipotermia grave. Su temperatura corporal probablemente esté por debajo de los 32 degrees. Necesitamos acceso vascular», pero palpó la pata delantera de Ranger y luego negó con la cabeza. «Sus venas se han colapsado. La presión arterial es demasiado baja. No puedo introducir un catéter». «Haz algo», dijo Caleb con voz ronca, frotándose las manos heladas y haciendo una mueca de dolor cuando la sensación comenzó a volver en forma de pinchazos y hormigueos agonizantes. «No puedo administrarles líquidos si no encuentro una vena», dijo Sarah, frunciendo el ceño. Miró el reloj de pared. «Si no les administramos líquidos calientes en los próximos 5 minutos, sus órganos dejarán de funcionar de forma permanente». Miró a los cachorros, luego a la tormenta que azotaba la ventana y volvió a mirar a Caleb. Respiró hondo. «Becky, trae el taladro I.O». Caleb levantó la cabeza de golpe. «¿El taladro? ¿Acceso intraóseo?», explicó Sarah, cogiendo un dispositivo que parecía una pequeña herramienta eléctrica. «Taladramos directamente en la médula ósea. Es la única forma de introducir líquidos en el torrente sanguíneo cuando las venas están planas. Es agresivo, pero no tenemos otra opción». Caleb asintió con la cabeza. «Hazlo». Sarah se acercó primero a Scout. El cachorro más pequeño estaba flácido, con las encías grises. Colocó el taladro contra la pequeña tibia, justo debajo de la rodilla. El sonido era agudo y mecánico, y resonaba en la pequeña habitación. Caleb se estremeció. Sonaba como carpintería, no como medicina. Crujido. La aguja se clavó. Scout ni siquiera se movió. Eso aterrorizó a Caleb más de lo que lo habría hecho un grito. «Dentro», dijo Sarah. Conectó una línea de fluidos y empujó suero salino caliente. Repitió el proceso con Ranger. El cachorro más grande dejó escapar un gemido grave cuando el taladro perforó su hueso, un sonido de profundo dolor subconsciente. «Lo sé, amigo. Lo sé», murmuró Sarah, su voz volviéndose tierna al instante. «Lo siento. Estamos tratando de ayudar». Los fluidos comenzaron a fluir. El Bear Hugger, un dispositivo que soplaba aire caliente en una manta especial, se colocó sobre ellos, inflándose como una nube blanca. La habitación se llenó del zumbido de la maquinaria y el aullido del viento exterior. Los minutos pasaban, parecían horas. Caleb observaba los monitores. Las líneas verdes de sus latidos cardíacos eran erráticas, subiendo y bajando como una cordillera irregular. «Vamos», susurró Caleb. «Lucha». De repente, el monitor conectado a Scout comenzó a chirriar, una alarma aguda y rápida. «Bip, bip, 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 bip».
¡Convulsiones!, gritó Sarah. El pequeño cuerpo de Scout se arqueó violentamente bajo la manta térmica. Sus piernas pedaleaban en el aire, su cabeza se echó hacia atrás y sus mandíbulas se cerraron con fuerza. Está en shock por el recalentamiento, dijo Sarah, agarrando una jeringa. Su cerebro no está soportando el cambio de temperatura. Becky, Valium, ahora. ¿Se está muriendo? Caleb se levantó, tirando el taburete. ¿Se está muriendo? Retrocede, ordenó Sarah, sin mirarlo. Inyectó el medicamento directamente en la vía de la pierna de Scout. Vamos, pequeño, cálmate. Scout no se calmó. Las convulsiones continuaron. Empezó a salir espuma por la comisura de la boca. La frecuencia cardíaca está subiendo a 220, gritó Becky con voz temblorosa. Doctor, va a entrar en parada cardíaca. Caleb sintió un frío que lo invadió y que no tenía nada que ver con el invierno exterior. Caminó hacia la mampara de cristal que separaba la zona de tratamiento de la esquina donde se encontraba. Apoyó las palmas de las manos contra ella. Ahora tenía las manos rojas y le latían, ardiendo por el dolor de los nervios descongelados, pero no lo sentía. Se sentía impotente. Se había sentido impotente en el desierto cuando el Humvee que tenía delante desapareció en una nube de polvo y fuego. Se había sentido impotente cuando sostuvo la carta que le decía que su esposa Martha tenía cáncer. Se había sentido impotente cuando se paró junto a su tumba. Era un guerrero que se había quedado sin guerras, dejándole solo con batallas que no podía ganar. Pero miró a Scout, un trozo de pelaje no más grande que su bota, luchando una batalla contra su propia biología rota. Caleb cerró los ojos, bajó la cabeza hasta que su frente tocó el frío cristal. No había rezado en 20 años, desde el día en que murió Duke. Le había dicho a Dios que lo dejara en paz, y Dios lo había hecho. Señor, susurró Caleb, con la voz ronca por la falta de uso. Sé que no nos hablamos. Sé que tengo sangre en las manos y hielo en el corazón. No te pido nada para mí. Ya he dejado de pedir cosas para mí. Respiró temblorosamente. Pero estos dos no han hecho nada. No han hecho daño a nadie. Han sido traicionados por quien se suponía que debía protegerlos. Las lágrimas brotaron de sus ojos cerrados con fuerza, calientes y saladas. No dejes que ese sea el final de su historia. No dejes que la crueldad gane esta noche. Quítame las piernas. Quítame el aliento. Quítame todo lo que necesites de mí, pero déjalo salir de aquí. Bip, bip, bip. La alarma frenética se detuvo. La habitación quedó en silencio, salvo por el silbido constante y rítmico del abrasador de osos. Caleb abrió los ojos. Scout yacía inmóvil. Su pecho subía y bajaba. Era rápido, pero rítmico. Las convulsiones habían cesado. Sarah exhaló un suspiro que apartó un mechón de pelo de su cara. Se desplomó ligeramente contra la mesa de exploración, con los hombros caídos. Miró el monitor, luego a Scout, y luego giró lentamente la cabeza para mirar a Caleb a través del cristal. No sonrió. Era demasiado pronto para sonreír, pero le hizo un solo y lento gesto con la cabeza. «Ha vuelto con nosotros», dijo en voz baja. «Por ahora está estable». Caleb se deslizó por la pared de cristal hasta tocar el suelo. Se sentó allí, con las piernas estiradas y la cabeza entre las manos, escuchando el pitido constante del monitor. Era el mejor sonido del mundo. Afuera, la tormenta se tragó la carretera por completo, sepultando el mundo en blanco. Estaban atrapados, pero dentro del círculo de luz, contra todo pronóstico, seguían vivos. El silencio en la clínica era pesado. Una manta sofocante que pesaba más que la tormenta exterior. El caótico chirrido de los monitores se había convertido en un pitido constante y rítmico. Pitido, pitido, pitido. Un sonido que debería haber sido reconfortante, pero que en cambio parecía una cuenta atrás. Caleb estaba sentado en una silla de plástico que Becky había arrastrado hasta la esquina. Estaba envuelto en una manta de lana que olía a detergente de lavanda, en marcado contraste con el hedor a perro mojado y sudor viejo que se le había pegado. Tenía las manos apoyadas en las rodillas, que le palpitaban con la violenta circulación que volvía.
La congelación estaba despertando y sentía como si alguien le estuviera acercando un mechero a las yemas de los dedos. Agradecía el dolor. Era agudo, era real. Le impedía caer en el agotador entumecimiento que le tiraba de los párpados. La doctora Sarah Jennings estaba de pie junto a la pizarra digital de la pared del fondo, de espaldas a él. Llevaba 10 minutos mirando fijamente las imágenes en escala de grises sin moverse. El único movimiento en la habitación era el constante subir y bajar de la manta térmica que cubría las dos pequeñas formas sobre la mesa. Becky se acercó a Caleb con una taza humeante en la mano. Era joven, tal vez de 22 años, con pecas que resaltaban en su pálido rostro. «Café», susurró, como si hablar demasiado alto pudiera romper el frágil hechizo de vida que se respiraba en la habitación. «Es negro», dijo la doctora Sarah. «Pareces un tipo al que le gusta el café negro». Caleb tomó la taza con ambas manos, haciendo una mueca de dolor cuando el calor se irradió a sus palmas en carne viva. «Gracias», dijo con voz ronca. Su voz sonaba como grava chirriando. «Dan», dijo Sarah. No se dio la vuelta. Su voz era plana, despojada de la adrenalina que los había llevado a través de la clasificación. «Ven aquí, necesito que veas esto». Caleb se levantó, con las articulaciones crujiendo, rígidas por el frío de los años. Se acercó a la pantalla luminosa, agarrando el café como si fuera un talismán. «¿Qué estoy viendo?», preguntó. Sarah señaló las formas blancas fantasmales en la pantalla. A Caleb le parecieron pruebas de shock por rugido, nubes de color gris y blanco hueso. «Son radiografías digitales y una ecografía craneal de los cachorros», explicó Sarah, trazando con el dedo el contorno de un pequeño cráneo. «Los latidos cardíacos son estables, la temperatura corporal ha subido a 35 de grados. Físicamente, se están descongelando». «Eso es bueno», dijo Caleb, sintiendo el silencio que se cernía sobre ellos como la hoja de una guillotina. «Lo sería», dijo Sarah, volviéndose finalmente hacia él. Tenía los ojos enrojecidos, llenos de una profunda tristeza profesional que Caleb reconoció al instante. Era la mirada que ponía un oficial al mando antes de escribir una carta a la madre de un soldado. Pero el frío no era lo único que intentaba matarlos, Caleb. «Mira aquí», señaló una zona oscura y sombría en la imagen de la ecografía del cerebro de Scout. «Esto es un edema cerebral, una inflamación masiva. Y aquí», pasó a la imagen de Rears, señalando una fractura capilar cerca de la cuenca orbital. «Esto es un traumatismo por objeto contundente». Caleb apretó la taza con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «¿Traumatismo? No solo se congelaron», dijo Sarah, con la voz temblorosa por una ira reprimida que coincidía con la suya. «Alguien les golpeó con fuerza, probablemente para dejarlos inconscientes antes de atarlos al árbol, para que no se resistieran. El golpe en la cabeza que causó la hinchazón, combinado con la hipoxia, la falta de oxígeno por el frío, ha creado una catastrófica olla a presión dentro de sus cráneos». Tocó la mancha oscura en la pantalla. «Este líquido está aplastando sus troncos cerebrales. La convulsión que tuvo Scout fue la presión disparando neuronas al azar. Solo va a empeorar a medida que su presión arterial se normalice». Caleb miró de la pantalla a los cachorros. Ahora parecían tranquilos, durmiendo bajo el aire cálido. Era una mentira, una cruel mentira biológica. «Entonces, lo drenamos», dijo Caleb. «Aliviamos la presión». Sarah suspiró, una larga exhalación que pareció desinflar su pequeño cuerpo. Se acercó a la ventana. El cristal estaba opaco por la nieve. El viento golpeaba contra él, una fuerza implacable y estridente. «En un mundo perfecto, sí», dijo en voz baja. «Los pondríamos en un helicóptero y los llevaríamos al Hospital Veterinario Universitario de Colorado State. Allí tienen neurólogos, resonancias magnéticas, equipos de cuidados intensivos las 24 horas. Podrían colocar una derivación para drenar el líquido». Se volvió hacia la habitación, señalando la ventana azotada por la tormenta. «Pero mira fuera, Caleb. El paso está cerrado. El Departamento de Transporte de Colorado retiró las quitanieves de la carretera hace una hora. Estamos en una tormenta de nieve».
Ningún helicóptero vuela en estas condiciones. Ninguna ambulancia puede salir. Somos una isla. Volvió a la mesa de exploración y colocó suavemente una mano sobre la cabeza inconsciente de Scout. Por la mañana, la presión probablemente causará una hernia. Sus cerebros serán empujados hacia la columna vertebral. Es una forma horrible de morir. Caleb sintió que el suelo se inclinaba ligeramente bajo sus botas. ¿Qué estás diciendo? Sarah cogió una carpeta del mostrador. La levantó y la sostuvo contra su pecho durante un momento, como si odiara su peso. Luego se la entregó a él. Estoy diciendo que hemos llegado al límite de lo que la medicina puede hacer en esta sala, dijo. Su voz era firme, pero sus ojos le suplicaban que lo entendiera. Incluso si sobreviven a la noche, el daño es grave. Nos enfrentamos a una ceguera permanente, parálisis en las patas traseras, convulsiones crónicas, disfunción cognitiva. Es posible que nunca puedan caminar, jugar o incluso reconocerte. Acercó un poco más la carpeta. Caleb, los salvaste de morir congelados. Les diste calor. Les diste un nombre. Eso es una bendición. Pero mantenerlos con vida ahora, sabiendo lo que les espera, podría ser una crueldad. Caleb miró el papel. Era un formulario estándar de consentimiento para la eutanasia. Las palabras se difuminaron ante sus ojos. Muerte humanitaria, liberación del sufrimiento. No, susurró. No es rendirse, insistió Sarah con delicadeza. Es el último acto de protección. Los proteges del dolor. Caleb dejó caer la taza de café. Se rompió en pedazos sobre el suelo de baldosas. El líquido marrón salpicó sus botas, pero él no se movió. Se quedó mirando el formulario. De repente, la clínica desapareció. Las baldosas blancas fueron sustituidas por el polvo beige de un hospital de campaña en Alemania. El pitido del monitor se convirtió en el zumbido del soporte vital. Caleb yacía en una cama, incapaz de moverse. Su cuerpo era un amasijo de quemaduras y metralla. Un médico, un coronel de mirada amable, estaba de pie junto a él, hablando con un capellán. Nunca volverá a caminar. Tiene los pulmones destrozados. Si despierta, sufrirá un tormento constante durante el resto de su vida. Quizás sea mejor que no lo haga. Caleb recordó la rabia. No podía hablar, no podía moverse, pero podía gritar dentro de su cabeza. Sigo aquí. No te atrevas a darme por perdido. Había luchado por recuperarse centímetro a centímetro, dolor a dolor. Caminaba cojeando. Respiraba con dificultad, pero estaba vivo. Se paró en el porche de su casa y vio salir el sol. El recuerdo volvió de golpe. Las baldosas blancas regresaron. Caleb miró a Ranger. La pata del cachorro se movió. Un sueño. Estaba soñando. ¿No se sueña si se es un vegetal? Caleb extendió la mano y le quitó la carpeta a Sarah. Sarah cerró los ojos y una expresión de alivio se apoderó de su rostro. Buscó un bolígrafo para dárselo. Caleb tomó el papel con ambas manos y lo rompió por la mitad. El sonido del papel al romperse fue más fuerte que la tormenta. Sarah abrió los ojos de golpe. Caleb, 0%, dijo Caleb. Su voz era baja, temblorosa por la furia que brotaba de lo más profundo de su alma. Eso es lo que me dijeron los médicos. 0% de posibilidades de volver a caminar. 0% de posibilidades de salir de la unidad de quemados. Arrojó los trozos rotos del formulario de consentimiento al suelo, mezclándolos con el café derramado. No me importan tus porcentajes. No me importa la ceguera. No me importa si tengo que construirles un carro para arrastrar sus patas traseras. Están luchando. Los sentí luchar en la camioneta. Se acercó a Sarah, elevándose sobre ella, pero no de forma amenazante, de una forma que suplicaba, exigía e inspiraba, todo al mismo tiempo. Dijiste que necesitan una derivación. Dijiste que necesitan que se les drene la presión. Sí, pero entonces hazlo. Sarah lo miró fijamente, atónita. Caleb, soy veterinaria generalista. Curó piernas rotas. Esterilizo gatos. No hago neurocirugía en cachorros de 6 semanas. No tengo las herramientas microquirúrgicas. No he hecho una craneotomía desde la facultad de veterinaria, y eso fue en un cadáver. Tienes manos, dijo Caleb, levantando sus propias manos temblorosas y llenas de cicatrices. Tienes licencia y
En este momento, eres lo único que se interpone entre ellos y la muerte. Podría matarlos en la mesa, susurró Sara. Un desliz, un corte equivocado. Se desangrarían en segundos. De todos modos, estarán muertos si no lo haces, replicó Caleb. Señaló la ventana, donde la nieve se arremolinaba en un vórtice de violencia blanca. La tormenta no ha cesado. El helicóptero no va a venir. Dios no va a bajar aquí para arreglar esto. Solo estamos tú y yo. Se acercó a la mesa y puso la mano sobre la cabeza de Ranger, justo encima del vendaje donde estaba la vía intravenosa. No te pido una garantía, dijo Caleb, con la voz quebrada, revelando al anciano aterrorizado que se escondía bajo el soldado. Te pido una oportunidad. Dales una oportunidad de luchar. Si mueren luchando, podré vivir con ello. Pero no puedo vivir con la firma de ese papel. Sara lo miró. Miró el papel rasgado en el suelo. Miró a los cachorros. Vio la hinchazón imposible en la ecografía. Miró sus propias manos. Estaban firmes. Respiró hondo y el aire silbó entre sus dientes. Se volvió hacia Becky, que estaba de pie junto a la puerta con los ojos muy abiertos y sosteniendo una fregona. Becky, dijo Sarah, con un cambio en la voz. La suavidad había desaparecido. La autoridad había vuelto. Olvida la fregona. Ve al armario de suministros. Necesito el kit de oftalmología. Tiene los instrumentos más pequeños que tenemos. Coge las brocas estériles, las de menor calibre. Vas a hacerlo, tartamudeó Becky. Sarah se volvió hacia Caleb. No soy neurocirujana. Esto es un pase de Hail Mary en medio de una ventisca. Me gustan esas probabilidades, dijo Caleb. Sarah se quitó la bata de laboratorio. Debajo, sus brazos eran pálidos pero definidos. Se recogió el pelo con más fuerza. Lávate, Caleb, ordenó. Becky no puede controlar la anestesia y retraer el tejido al mismo tiempo. Necesito un asistente que no se desmaye al ver sangre. Caleb asintió. He visto suficiente sangre como para llenar un acorazado. Bien, dijo Sarah, caminando hacia el lavabo y pisando el pedal para abrir el grifo. Se miró en el reflejo cromado del grifo, preparándose mentalmente porque estamos a punto de abrirles el cráneo. El agua del lavabo estaba caliente, echando vapor al correr sobre los antebrazos de Caleb, pero él apenas la notaba. Se frotó la piel con un cepillo áspero, cuyas cerdas le dejaban líneas rojas en la carne, imitando el ritmo de la doctora Sarah Jennings a su lado. Hasta los codos, enjuagar. Repetir. Era un ritual de purificación, similar a limpiar un rifle antes de una patrulla. Eliminabas la suciedad del mundo para que el mecanismo pudiera funcionar sin atascarse. Pero Sarah había dejado de frotar. Se quedó de pie con las manos suspendidas bajo el chorro de agua, mirando fijamente los azulejos blancos del salpicadero. Tenía los hombros encorvados y temblaba bajo la fina tela azul de su bata. La adrenalina que la había impulsado a tomar la decisión en la sala de exploración se estaba desvaneciendo, sustituida por el peso aplastante de la realidad. «No puedo», susurró. El sonido era apenas audible por encima del ruido del grifo y el viento aullando que sacudía la valla del tejado. Caleb cerró el grifo con el codo. El repentino silencio entre ellos era pesado. «¿No puedes qué? No puedo ser Dios, Caleb», dijo Sarah con la voz temblorosa. Se volvió hacia él, levantando las manos empapadas como si ya estuvieran manchadas. «Las estoy viendo en mi cabeza. Sus cráneos son del tamaño de nueces. El hueso es fino como el papel. Un solo temblor, solo uno, y convertiré una lesión cerebral en una lobotomía. O tocaré una arteria y se desangrarán antes de que pueda siquiera pinzarlos». Bajó la mirada hacia el fregadero, observando cómo se alejaba el agua jabonosa. «Van a morir en esa mesa, y yo seré la que sostenga el cuchillo cuando eso ocurra. No creo que pueda soportarlo». Caleb la miró. Vio el agotamiento grabado en las arrugas alrededor de sus ojos, el miedo de una sanadora que ha olvidado que la muerte a veces es una compañera, no solo una enemiga. Reconoció ese miedo. Lo había visto en los rostros de los jóvenes tenientes, al darse cuenta, por primera vez, de que sus órdenes enviarían a los hombres al fuego. Se acercó, protegiéndola con su corpulencia de las duras luces fluorescentes. No la tocó. Sus manos estaban esterilizadas,
pero se inclinó hasta ser lo único que ella podía ver. Doctora, dijo Caleb, con voz baja y firme, como un pararrayos en medio de la tormenta. Míreme. Ella levantó los ojos. Estaban húmedos por las lágrimas. Usted no es Dios, dijo Caleb con suavidad. Dios está ocupado con la tormenta que hay fuera. Aquí dentro, solo eres un soldado, y los soldados no deciden quién vive y quién muere. Solo decidimos quién lucha. Asintió con la cabeza hacia las puertas batientes del quirófano. Si mueren en esa mesa mientras intentamos salvarlos, no es tu fracaso, es su destino, es la naturaleza siguiendo su curso. Pero si nos quedamos aquí y dejamos que mueran porque tenemos demasiado miedo de intentarlo, eso es culpa nuestra. Es un pecado que llevaremos con nosotros para siempre. Sarah tragó saliva con dificultad, buscando en su rostro de granito algún signo de duda. No encontró ninguno. Necesito que lideres esto, dijo Caleb. Yo solo soy las manos, tú eres los ojos, pero tienes que creer que podemos ganar. Si entras ahí pensando que ya están muertos, no tendrán ninguna oportunidad. Sarah respiró hondo y tembló. Cerró los ojos por un segundo y luego los abrió. El temblor de sus hombros se detuvo. El color avellana de sus ojos se endureció como el acero. Hoja 10, murmuró para sí misma. Taladro de pequeño calibre. Succión baja. Ahí está, dijo Caleb en voz baja. De acuerdo. Sarah asintió y volvió al fregadero para terminar de lavarse. Vale, vamos a recuperar algunas vidas. Antes de entrar en el campo estéril, Caleb se detuvo. Un momento, tengo que hacer una llamada. Sarah lo miró confundida. Ahora, Caleb, tenemos poco tiempo. Es por la logística, dijo Caleb. Se acercó al teléfono de pared de la zona de preparación y cogió el auricular con una toalla de papel para mantener las manos limpias. Marcó un número de memoria, un número al que no había llamado en años. Saltó el buzón de voz. Big Mike, dijo Caleb a la grabación, con la voz resonando en la sala alicatada. Soy Gunner. Sé que son las 3 de la madrugada. Necesito que redactes los documentos de la cabaña. Pon una hipoteca sobre la escritura. Por el valor total. Sarah se quedó paralizada cerca de la puerta, escuchando. Estoy incurriendo en unos gastos médicos muy elevados, continuó Caleb, con la mirada fija en Sarah. Necesito liquidez por la mañana. No me importa el tipo de interés. Solo hazlo. Te lo pagaré. Sí, Erfi. Colgó. Sarah lo miró fijamente. Caleb, esa cabaña es tu hogar. Es tuya, libre de cargas. Estás hipotecando todo lo que tienes por 2 perros callejeros. Ya no son callejeros, dijo Caleb con sencillez. Y el dinero solo es papel. Se quema, se rompe, no respira. Asintió con la cabeza al cirujano. Manos a la obra. El quirófano era un santuario de fría luz azul. Becky había preparado a los cachorros. Yacían uno al lado del otro sobre una esterilla quirúrgica calefactada, con sus diminutos cuerpos cubiertos por sábanas estériles verdes. Solo se veía la parte superior de sus cabezas, rapadas y rosadas, vulnerables, que parecían increíblemente pequeñas contra el acero inoxidable. Los tubos de intubación, no más gruesos que pajitas, serpenteaban desde sus bocas hasta la máquina de anestesia, que silbaba rítmicamente. Clic, clic. Primero operaremos a Ranger, anunció Sarah, acercándose a la mesa. Se ajustó las gafas quirúrgicas, unas lupas sujetas a una diadema. Su hinchazón es menos grave, nos dará una referencia. Caleb se colocó frente a ella. Se sentía enorme en la habitación, como un elefante en una cacharrería, pero obligó a sus músculos a relajarse. Bisturí, pidió Sarah. Becky dejó caer el instrumento en su palma. Voy a hacer la incisión, dijo Sarah. La hoja tocó la piel. Apareció una delgada línea carmesí. Caleb extendió una gasa estéril y la pasó suavemente. Pasó la gasa, retiró, pasó la gasa, retiró. Sus manos, que una vez habían montado ametralladoras en la oscuridad, ahora se movían con la delicadeza de un relojero. El hueso está al descubierto, dijo Sarah con voz tensa. Taladro. Cogió el taladro oftalmológico. Era un pequeño dispositivo de alta velocidad que se utilizaba normalmente para procedimientos corneales. Zumbaba como un mosquito. Tranquilo, Caleb.
sujeta la cabeza. No dejes que se mueva ni un milímetro. Caleb sujetó el hocico de Ranger con la mano izquierda, apoyando la muñeca contra la mesa. Lo tengo. Es como una roca. Sarah bajó el taladro. Un polvo blanco de hueso se elevó en espiral en el aire. A través de la mesa exterior, Sarah narraba, con absoluta concentración. Cuidado, cuidado. Pop, un sutil cambio en el sonido. Ya estamos dentro, susurró. Se ve la materia dura. Está abultada. La presión es inmensa. Utilizó una aguja microscópica para perforar la membrana. Al instante brotó un líquido transparente teñido de rosa. Se está drenando, dijo Sarah con alivio en la voz. Mira eso. El cerebro vuelve a latir. Estamos consiguiendo perfusión. Buen chico, Ranger, susurró Caleb a través de su mascarilla. Uno menos, dijo Sarah levantando la vista. Estaba sudando a pesar del frío de la sala. Ahora Scout. Él es el problemático. Pasaron al segundo cachorro. Las constantes vitales de Scout eran más bajas. La línea irregular del monitor era lenta, luchando por subir cada pico. Tiene el cráneo fracturado aquí, señaló Sarah con unas pinzas. Tengo que perforar junto a la línea de fractura. Si la vibración rompe el fragmento óseo, le clavará un trozo en el cerebro. Se acabó el juego, dijo Caleb tragando saliva. Yo sujetaré la zona de la fractura. Amortiguaré la vibración. Si presionas demasiado, tú mismo hundirás el hueso, advirtió Sarah. No lo haré, dijo Caleb. Colocó el pulgar y el índice a ambos lados de la fractura, convirtiendo su mano en una pinza viviente. Podía sentir el calor de la diminuta vida bajo su piel. Taladrando, Sarah dijo, ¡Boom! El mundo se volvió negro. Las luces se apagaron al instante. El zumbido de la máquina de anestesia se cortó. El pitido rítmico del monitor cardíaco se desvaneció en un silencio aterrador. «¡Fallo de energía!», gritó Sarah en la oscuridad. El transformador se había fundido. «No se muevan», ordenó Caleb con voz atronadora. «Que nadie mueva un músculo. Tengo las manos sobre el cráneo abierto». Oscuridad absoluta. El viento aullaba fuera, sonando triunfante, como si finalmente hubiera atravesado la fortaleza. «¡El ventilador!», gritó Sarah. «No respiran. La máquina se ha parado». «Ventílelos», rugió Caleb. «Becky, coge las bolsas manuales. ¡Aprieta!». Podía oír a Becky revolviéndose en la oscuridad, tirando una bandeja de instrumentos. El ruido metálico del acero sobre las baldosas. «No veo nada», sollozó Becky. «Hazlo a tientas», ladró Caleb. «Encuentra el tubo. Aprieta cada 3 segundos. Ushil 1021 aprieta». Un sonido gutural y sordo brotó del sótano del edificio. Chug, 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 boom. El generador de reserva se puso en marcha. Las luces del techo parpadearon. Tenues, amarillas y pulsantes, zumbaban con furia. La máquina de anestesia se reinició con una serie de pitidos confusos, pero la bomba del ventilador permaneció en silencio. La sobrecarga quemó el circuito del ventilador. Se dio cuenta Sarah, mirando la pantalla apagada. «No tenemos respiración mecánica». «Becky, sigue con las bolsas», ordenó Sarah. «Ahora tú eres sus pulmones. No pares». Becky estaba de pie entre los dos cachorros, con una bolsa de reanimación manual en cada mano, apretándolas en un ritmo alternativo. Apretaba la izquierda, apretaba la derecha. Lloraba, las lágrimas le corrían por la mascarilla, pero sus manos seguían moviéndose. «La iluminación está al 50%, dijo Sarah, mirando la tenue bombilla. «Apenas puedo ver la línea de fractura. Hay sombras por todas partes». «Yo la veo», dijo Caleb. Se inclinó, con la cara a pocos centímetros del campo quirúrgico. La luz amarilla de emergencia proyectaba sombras profundas, convirtiendo la herida abierta en un cráter de oscuridad. «Necesito luz», dijo Sarah, con el pánico volviendo a apoderarse de ella. «No puedo perforar a ciegas junto a una fractura». Caleb no dudó. «Becky, ¿hay una linterna táctica en mi bolsillo? Mi chaqueta está en el suelo». «Creo que sí», balbuceó Becky Sam, apretando las bolsas. «No dejes de bombear», gritó Caleb. «Sarah, coge la linterna de mi chaqueta. Ilumina ahí».
No puedo quitarme el guante, gritó Sarah. Tengo las manos esterilizadas. Caleb miró a su alrededor. La situación se estaba desmoronando. El generador daba sacudidas, las luces se atenuaban y luego se encendían con intensidad, creando un efecto estroboscópico que hacía imposible la cirugía. Usa los dientes, dijo Caleb. ¿Qué? La linterna que tienes en el bolsillo, dijo Caleb. Cógela con una gasa estéril, métela en la boca, apúntala con la cabeza. Sarah cogió una gasa estéril, sacó la pequeña linterna médica del bolsillo de su blusa sin tocarse la piel y la sujetó entre los dientes. La encendió con la lengua contra la tapa trasera. Un haz de luz blanca pura y constante atravesó la penumbra, iluminando la zona de la operación del tamaño de una moneda de 10 centavos en la cabeza de Scout. Vale, dijo Sarah con la luz en la boca, con dolor en la mandíbula. Vale, lo estoy sujetando, dijo Caleb, con el pulgar fijo en el cráneo de Scout. El generador volvió a fallar, sumiendo la sala en una oscuridad casi total, pero el haz de luz de la boca de Sarah se mantuvo firme. Taladrando, murmuró Sarah. El ruido del taladro volvió a aumentar, compitiendo con la tormenta, el generador y el frenético silbido de Becky apretando las bolsas de aire. En las sombras parpadeantes del quirófano parecían menos un equipo médico y más una tripulación desesperada en un submarino que se hunde, luchando por mantener el agua fuera. Se oyó un crujido. Esta vez, un sonido más fuerte. Sarah se quedó paralizada. Caleb se quedó paralizado. ¿Se ha desplazado la fractura?, preguntó Sarah, con saliva saliendo de su boca y la luz temblando. Caleb miró de cerca el hueso bajo su pulgar. Cerró los ojos por un segundo, sintiendo la vibración. No, susurró Caleb. Has terminado. Has roto la mesa interior. No has tocado el fragmento. Sarah retiró el taladro. El líquido brotó. Esta vez era más oscuro, sangriento. Descomprimiendo, dijo, quitándose la luz de la boca con una toalla estéril para poder hablar. Se inclinó hacia adelante, apoyando la frente en el borde de la mesa, jadeando en busca de aire. Lo hemos conseguido. Estamos dentro. Caleb no movió las manos. Miró el pecho de Scout, que subía y bajaba con las compresiones manuales de Becky. Aún no hemos terminado, dijo Caleb con voz ronca. Ahora tenemos que cerrarlos en la oscuridad. La bajada de adrenalina no llegó como una ola. Llegó como un precipicio. En un momento, Caleb era un instrumento de precisión, con las manos firmes por el propósito y la necesidad. Al siguiente, era un anciano con una bata salpicada de sangre, de pie en un pasillo parpadeante, con las rodillas temblando por una debilidad que no tenía nada que ver con el frío. La doctora Sarah Jennings le había ordenado que saliera del quirófano. Lo difícil ya está hecho, le había dicho ella con una voz que parecía provenir del fondo del mar. Tengo que cerrar, limpiar y estabilizar. Vete. Estás contaminando el campo. Así que Caleb se fue. No fue muy lejos. Caminó 3 pasos por el oscuro pasillo del centro veterinario Aspen Valley y se deslizó por la pared hasta caer sobre el suelo de linóleo. El generador de reserva seguía funcionando en el sótano, con un latido rítmico y gutural que vibraba a través de las suelas de sus botas. Boom, 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 boom. Era el único sonido en el mundo, aparte del viento, que había cambiado su tono de un grito a un gemido bajo y lúgubre, como si la tormenta lamentara no haber podido matarlos. Caleb se llevó las rodillas al pecho y apoyó la cabeza contra la pared. La luz de emergencia sobre él zumbaba como un insecto amarillo moribundo atrapado en un cristal. Proyectaba largas sombras danzantes que se extendían por el pasillo como dedos que se alargaban. Estaba en guardia, era una postura instintiva. Se había sentado así en el barro del delta del Mekong, en las historias de su padre y en la arena de Oriente Medio en su propia realidad. La mirada perdida no era para ver lejos, era para ver a través de la oscuridad y ver lo que venía a matarte. Pero esa noche, el enemigo no era un insurgente ni un francotirador. Era una parca con una guadaña esperando a que 2 pequeños corazones dejaran de latir. Caleb metió la mano en el bolsillo de sus pantalones tácticos desechados, que yacían en un montón a su lado,
y sacó sus placas de identificación. El metal estaba frío contra su piel. Pasó el pulgar por las letras en relieve, pero su mente se alejó del nombre Sterling Caleb hacia otro nombre, un nombre grabado en una lápida de granito a 5 metros de distancia, actualmente enterrada bajo un metro de nieve. Martha. No había pensado en ella en el quirófano. No había habido lugar para su fantasma en medio de los taladros y el pánico. Pero ahora, en el silencio, ella estaba allí. Casi podía olerla. Vainilla y serrín. Había sido carpintera, una mujer con manos tan ásperas como las suyas y un corazón tan suave como la seda hilada. Te encantarán, Marty, susurró Caleb al pasillo vacío. Cerró los ojos y vio su rostro con claridad por primera vez en años. No el rostro enfermo, demacrado y gris en la cama del hospicio, sino el rostro de antes, el rostro que lo había mirado al otro lado de la mesa del desayuno el día que regresó de su última misión, destrozado y vacío. «Estás en casa, Gunnar», le había dicho, sirviéndole café, «pero en realidad no estás aquí, ¿verdad?» Tenía razón. Había regresado como un fantasma. Se movía por la ciudad de Aspen Ridge como un espectro, acechando su propia vida. Comía, dormía, cortaba leña, palaba nieve, pero no sentía nada. Sentir era peligroso. Sentir era la grieta en la armadura por donde entraba el dolor. Cuando Martha murió hace 3 años, él simplemente se desvaneció aún más en el fondo blanco de las montañas. Se había convertido en parte del invierno. Frío, silencioso, inevitable. «Prométemelo», le había susurrado ella al final, agarrándole la muñeca con una fuerza sorprendente. «Prométeme que no morirás conmigo. Prométeme que encontrarás algo que amar, cualquier cosa, pero no dejes que tu corazón se convierta en hielo». «Rompí esa promesa, Marty», Caleb confesó. Una sola lágrima trazaba un surco caliente a través de la suciedad de su mejilla. Me congelé. Cerré la puerta y la bloqueé. Bajó la mirada hacia sus manos. Estaban manchadas de yodo y sangre seca. No era la sangre de sus enemigos, sino la sangre de la inocencia por la que había luchado para salvar. Por primera vez desde el funeral, el hielo de su pecho se resquebrajó. No fue un deshielo suave. Fue una ruptura violenta. El dolor le dejó sin aliento. Se dio cuenta con una claridad repentina y aterradora de que amaba a esas dos cosas rotas que estaban en la otra habitación. Amaba la obstinada negativa de Rare a cerrar los ojos. Amaba la frágil y desafiante respiración de Scout. Los conocía desde hacía menos de 6 horas, pero en la forja de la tormenta y la cirugía se habían convertido en suyos. «Ya no soy un fantasma», dijo Caleb, con voz más fuerte. Apretó con fuerza las placas de identificación. «Sigo aquí y tengo una misión». La puerta del quirófano se abrió con un silbido. El sonido rompió su ensimismamiento. Caleb se puso en pie rápidamente, ignorando la protesta de sus rígidas articulaciones. Se puso firme, preparándose para el informe. La doctora Sarah Jennings salió al pasillo. Parecía como si hubiera peleado 12 asaltos con un campeón de peso pesado. Se había quitado el gorro quirúrgico, dejando al descubierto el pelo enmarañado por el sudor. Tenía el rostro gris, desprovisto de todo color, y profundas marcas en las mejillas por la mascarilla quirúrgica que ahora sostenía en la mano. Sus hombros se encogieron bajo el peso de una carga invisible. No habló de inmediato. Se acercó a la pared opuesta a Caleb y se apoyó en ella, deslizándose hasta sentarse en el suelo, imitando la posición que él había tenido antes. Cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás. El corazón de Caleb latía con fuerza contra sus costillas. La doctora Sarah exhaló un largo y tembloroso suspiro. «Están vivos». El aire salió de los pulmones de Caleb. No se había dado cuenta de que lo estaba conteniendo. «Las derivaciones están colocadas», dijo Sarah, con los ojos aún cerrados, hablando al techo. Fue complicado. La anatomía estaba distorsionada por la hinchazón. Y Scout, Dios, su cráneo era tan blando. Era como perforar una cáscara de huevo. Abrió los ojos y miró a Caleb. Bajo la tenue luz amarilla, sus ojos color avellana parecían casi negros. «Ranger es fuerte». Sus signos vitales se estabilizaron casi tan pronto como se liberó la presión.
Está despertando de la anestesia. Ya está intentando levantar la cabeza. El terco. Una pequeña sonrisa cansada se dibujó en los labios de Caleb. Ese es mi chico. Pero Scout, el rostro de Sarah se ensombreció. Se frotó las sienes. Scout está grave, Caleb. Aún no ha despertado. Su cerebro sufrió un golpe enorme por la convulsión y el aumento de presión. La derivación está funcionando. Puedo ver cómo se drena el líquido, pero el déficit neurológico es grave. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con la precisión de un cirujano. Las próximas 72 horas serán decisivas. Ese es el margen para una lesión por reperfusión, una infección o un fallo de la derivación. Si Scout no muestra signos de conciencia al amanecer, es posible que nunca despierte. Podría quedarse en una simple masa respiratoria sobre una mesa. Caleb se acercó y se sentó a su lado. No dijo nada durante mucho tiempo. Simplemente se sentó allí, hombro con hombro con la mujer que acababa de realizar un milagro en la oscuridad, con una linterna en la boca. «Lo has hecho bien, Sarah», dijo Caleb en voz baja. «Lo has hecho muy bien». Sarah soltó una risa que sonó entrecortada, como cristales rompiéndose. «He operado el cerebro de un recién nacido con un taladro oftalmológico durante un apagón. Deberían quitarme la licencia». «Deberían darte una medalla», la corrigió Caleb. «Si mueren», susurró ella, «todo habrá sido en vano». «No», dijo Caleb con firmeza. Se volvió para mirarla. No había sido en vano. Durante 3 horas, no fueron basura pegada a un árbol. Fueron lo más importante del mundo. Fueron amados. Aunque no sobrevivan una hora más, morirán sabiendo que alguien luchó por ellos. Eso importa. Eso cambia el universo. Sarah lo miró, con los ojos llenos de lágrimas otra vez. Asintió con la cabeza y se la secó con enfado con el dorso de la mano. «Necesitan supervisión», dijo, volviendo al modo médico, aunque su voz seguía siendo grave. «Becky está agotada. No puede permanecer despierta durante 3 días seguidos». «No me voy», dijo Caleb. «Yo haré la primera guardia. Yo haré la segunda. Enséñame qué tengo que vigilar y no pestañearé». «Caleb, tienes las manos congeladas. No has comido nada. Estás agotado». «He pasado 4 días sin dormir en una zona de combate», dijo Caleb. «Puedo vigilar a 2 cachorros en una habitación caliente. Solo dame una silla». Sarah le estudió el rostro. Vio el agotamiento, sí, pero también vio la férrea determinación que lo mantenía en pie. Vio al soldado que había encontrado una guerra por la que valía la pena luchar. «Está bien», susurró. «Está bien, vamos. Vamos a ver a tu escuadrón». Se levantó y le tendió la mano. Era una mano pequeña y pálida, que temblaba ligeramente por el cansancio. Caleb la tomó con su mano grande y llena de cicatrices. Juntos volvieron a entrar en la sala de operaciones. El espacio estaba ahora más cálido y el generador parecía haber encontrado un ritmo constante. Becky estaba desplomada en una silla en un rincón, profundamente dormida, con la cabeza apoyada en una pila de toallas. Sobre la mesa, bañados por la suave luz de la lámpara de calor, yacían los 2 guerreros. Ranger se movía, pataleando contra la manta, y un gemido bajo escapaba de su garganta. Pero los ojos de Caleb se dirigieron a Scout, el pequeño cachorro que permanecía inmóvil, con un pequeño vendaje envuelto alrededor de la cabeza como un turbante. Parecía increíblemente pequeño. Caleb se acercó a la mesa. Se inclinó y acercó los labios a la oreja aterciopelada de Scout. «Escúchame, Scout», le susurró con voz ronca por la emoción. «La noche es larga, lo sé. Está oscuro y hace frío y estás cansado, pero la mañana está llegando. Te lo prometo, la mañana está llegando. Solo tienes que aguantar hasta que salga el sol». Acercó un taburete metálico a la mesa y se sentó. Puso su mano suavemente sobre el costado de Scout, sintiendo el débil ritmo de su respiración. «Estoy aquí», dijo Caleb. «No voy a ir a ninguna parte». Afuera la tormenta seguía rugiendo, cubriendo el mundo de blanco. Pero adentro, bajo la luz amarilla, comenzó la larga vigilia. El silencio de la cabaña siempre había sido el compañero de Caleb Sterling. Durante los 3 años transcurridos desde la muerte de Martha,
El silencio había sido algo pesado y sofocante, una gruesa manta de lana que amortiguaba el mundo y mantenía los recuerdos atrapados dentro de las paredes. Era el silencio del polvo que se posaba sobre los libros sin leer, de una taza de café colocada sobre un posavasos, sin nadie a quien preguntar cómo había sido la mañana. Pero cuando Caleb empujó la pesada puerta de roble con una jaula de plástico en cada mano, el silencio se rompió. No fue un ruido fuerte lo que lo rompió, fue el sonido de la vida. Dentro de las jaulas, unas garras arañaban el plástico. Un suave y agudo gemido flotaba en el aire estancado de la sala de estar. «Bienvenidos al cuartel, chicos», anunció Caleb, con la voz resonando ligeramente en el espacio vacío. «No es el Ritz, pero el techo no gotea y la calefacción funciona». Dejó las cajas sobre la alfombra trenzada frente a la chimenea de piedra. Se levantó y miró a su alrededor, viendo su hogar con nuevos ojos. Era la fortaleza de un soltero. Madera oscura, muebles de cuero, superficies despejadas porque no había vida aquí que las desordenara. «Tenemos que reconfigurar», murmuró Caleb para sí mismo. «Esta distribución es una pesadilla táctica para un escuadrón con problemas de movilidad». Durante la siguiente hora, la cabaña se transformó. Caleb movió la pesada mesa de café de caoba, la que Martha había lijado a mano, empujándola contra la pared para crear un amplio espacio abierto en el centro de la habitación. Trajo los suministros que había comprado en la tienda de piensos de camino a casa, gastando dinero que técnicamente aún no tenía, confiando en que le concedieran el préstamo. Las almohadillas para cachorros cubrían el suelo de madera noble formando una cuadrícula blanca. Un colchón ortopédico especializado, pedido por correo urgente, fue colocado cerca de la chimenea. Una lámpara de calor sujeta a la parte trasera de una silla resistente proyectaba un cálido resplandor ámbar sobre la zona designada para dormir. En la pared, Caleb pegó con cinta adhesiva un trozo de cartulina. Era una tabla de medicación dibujada con la precisión de un cuadro de patrullas. 0800 antibióticos, 1200 tratamiento del dolor, 1600 fisioterapia. La cabaña ya no parecía un hogar, parecía un hospital de campaña, y por primera vez en años, Caleb sentía que tenía un propósito dentro de esas paredes, aparte de esperar la muerte. Abrió la primera caja. Ranger salió rodando. El cachorro, que era más grande, no caminaba, sino que se lanzaba hacia adelante con entusiasmo. La inflamación cerebral había remitido, pero aún estaba recuperando la coordinación. Parecía un marinero tratando de navegar por la cubierta de un barco en medio de un huracán. Sus patas resbalaban sobre las almohadillas, su trasero se balanceaba hacia la izquierda y se caía de bruces, pero no se quedaba en el suelo. Se levantaba rápidamente, sacudiendo la cabeza, con las orejas moviéndose de forma cómica, y lanzaba un ladrido agudo a una bola de polvo debajo del sofá. «Tranquilo, tanque», se rió Caleb. Un sonido que le sonaba oxidado en la garganta. «Comprueba las esquinas». Entonces Caleb abrió la segunda jaula. Scout no salió rodando. El cachorro más pequeño yacía cerca de la puerta de la jaula. Tenía las patas delanteras cruzadas educadamente. Levantó la cabeza y sus ojos oscuros se fijaron en el rostro de Caleb. Había una inteligencia en esa mirada que resultaba inquietante para una criatura tan joven. Era la mirada de un alma vieja atrapada en un cuerpo roto. Caleb metió las manos y deslizó suavemente los dedos bajo el vientre de Scout, levantándolo. No pesaba nada. Era una pluma hecha de hueso y pelo. Caleb lo dejó sobre el colchón ortopédico bajo la lámpara de calor. «Muy bien, Scout», susurró Caleb. «Veamos qué tenemos aquí». Scout plantó las patas delanteras con firmeza. Empujó hacia arriba, levantando el pecho y la cabeza. Parecía majestuoso, orgulloso, pero su mitad trasera permaneció plana contra el colchón. Sus patas traseras eran un peso muerto, arrastrándose detrás de él como un ancla. Intentó avanzar, clavando las garras delanteras en la tela. Tiró y su cuerpo se arrastró unos centímetros. Se detuvo y miró hacia atrás, a sus patas, como si esperara que lo siguieran. No los hicieron. Miró a Caleb. No gimió. No lloró. Solo miró, haciendo una pregunta silenciosa. ¿Esto es todo? ¿Esto es lo que soy ahora? Caleb sintió un nudo en la garganta, las costuras de un puño.
Se arrodilló. No dejamos atrás a los hombres, dijo Caleb con fiereza, y tampoco dejamos atrás las piernas. Si no puedes usar las tuyas, te construiré unas nuevas. Se levantó y se dirigió a la puerta trasera, hacia el taller independiente que había en el patio. No había pisado el taller desde el funeral. Era el santuario de Martha. Olía a serrín y aceite de linaza. Sus herramientas estaban exactamente donde las había dejado. Los cinceles alineados por tamaño, la sierra de cinta cubierta con una lona. Caleb se dirigió al montón de chatarra que había en la esquina. Encontró lo que buscaba. Una pila de tubos de PVC a medio cortar que habían sobrado de una reparación de fontanería. Cogió un puñado de ruedas de una vieja carretilla. Sacó un rollo de cinta adhesiva plateada de la estantería. Lo miró fijamente durante un largo rato. Era de la misma marca y del mismo color que la cinta que había atado a los cachorros al árbol, un arma de crueldad. Caleb arrancó un trozo con los dientes. «También nos llevaremos esto», gruñó. «La vamos a usar para arreglar cosas». Durante las siguientes 4 horas, el sonido de sierras y taladros resonó en el cobertizo. Caleb trabajó con una concentración frenética. Midió las dimensiones de Scout de memoria. Cortó los tubos. Fabricó una eslinga con un viejo delantal de lona de Martha. Construyó un armazón, un pequeño carro ligero. No era bonito. Era una creación de Frankenstein hecha con piezas de fontanería y esperanza. Pero las ruedas giraban libremente. Volvió a entrar en la cabaña mientras el sol se ponía, pintando la nieve del exterior con tonos violáceos. «Muy bien, Scout. Prueba de conducción». Levantó al cachorro y colocó sus cuartos traseros en la eslinga de lona. Ató el armazón de PVC sobre los hombros de Scout. Scout se quedó allí confundido. Miró el artilugio que llevaba pegado al cuerpo. Miró a Caleb. «Vamos», le animó Caleb, chasqueando los dedos. «¡Adelante!». Scout dudó. Dio un paso con sus patas delanteras. Las ruedas detrás de él rodaron. No había resistencia ni peso. Las orejas de Scout se animaron. Dio otro paso, luego 2. Se dio cuenta de que se estaba moviendo. De repente, echó a correr. Atravesó el suelo del salón a toda velocidad, con las ruedas de plástico haciendo mucho ruido. Se estrelló contra el sofá, dio marcha atrás, giró en círculo y soltó un ladrido. Un ladrido realmente fuerte y alegre. Ranger, sorprendido por su nuevo hermano Cyborg, lo persiguió, mordisqueándole las ruedas. Caleb se quedó en el centro de la habitación, observando el caos. Por primera vez en 3 años, la cabaña no estaba en silencio. Era ruidosa, era desordenada, estaba llena de vida. Y Caleb Sterling se rió hasta que le dolieron las costillas, hasta que las lágrimas le corrían por la cara y le caían en la barba. Pero al caer la noche, la energía decayó. La adrenalina del regreso a casa se desvaneció, sustituida por el agotamiento profundo de la última semana. Caleb apagó las luces. Alimentó a los cachorros con una papilla de comida alta en calorías para su recuperación y les limpió la cara con un paño caliente. Revisó las incisiones de Scout, limpias y secas. Le administró los analgésicos. «Luces apagadas», susurró Caleb. No subió a su dormitorio. La cama era demasiado grande, demasiado vacía y demasiado lejana. Si Scout lo necesitaba, si Ranger tenía una convulsión, no lo oiría desde el segundo piso. Caleb cogió una almohada y una pesada colcha del sofá. Las extendió sobre la alfombra, justo al lado del colchón de los cachorros. «Estoy aquí», les dijo. Se tumbó en el duro suelo, su espalda protestó, sus viejas heridas de guerra le dolían con la corriente de aire frío, pero no le importaba. Observó cómo el fuego se apagaba hasta convertirse en brasas, proyectando un brillo rojo apagado por toda la habitación. Ranger ya estaba dormido, retorciéndose en un sueño en el que perseguía conejos. Scout estaba despierto, tumbado boca abajo, mirando el fuego. Caleb cerró los ojos. El cansancio lo arrastró como una corriente marina. Cayó en un sueño inquieto, atormentado por fragmentos del pasado. Nieve, explosiones, el olor a antiséptico del hospital. En algún momento de la noche más profunda, un ruido lo despertó.
Skirch, arrastre, skirch, arrastre. Caleb se quedó paralizado. Su mano buscó instintivamente un arma que no estaba allí antes de que su cerebro se reajustara al presente. Abrió un ojo. El fuego se había apagado. La habitación estaba en penumbra. Scout se estaba moviendo. No estaba en su silla de ruedas. Caleb se la había quitado por la noche para que descansara. Estaba en el colchón a 5 metros de distancia, pero no se quedaba allí. Se arrastraba por la alfombra. Clavó sus pequeñas garras delanteras en el trenzado de lana. Tiró de su cuerpo hacia adelante. Sus patas traseras paralizadas se arrastraban inútilmente detrás de él. Peso muerto, arrastre. Se deslizó, jadeaba suavemente por el esfuerzo. Era un esfuerzo hercúleo para una criatura que se estaba recuperando de una operación de cerebro. Cada centímetro era una batalla. Caleb empezó a incorporarse para ayudarlo, para volver a subirlo al cálido colchón, pero algo lo detuvo. Scout no estaba confundido. No vagaba sin rumbo fijo. Se movía con un propósito absoluto. Se movía hacia Caleb. Caleb permaneció inmóvil, conteniendo la respiración, con las lágrimas picándole de nuevo en los ojos. Observó cómo el pequeño guerrero se arrastraba a través de la división. Scout llegó al brazo de Caleb. No se detuvo. Se subió al pesado bíceps de Caleb. Arrastró su cuerpo por el pecho de Caleb, con las garras enganchadas en la camisa de franela. Trepó hasta llegar al hueco del cuello de Caleb, el lugar donde el pulso latía con más fuerza, donde el calor era más intenso. Scout dejó escapar un largo suspiro tembloroso. Enroscó su pequeño cuerpo en una bola, metiendo la nariz directamente debajo de la barbilla de Caleb. Presionó todo su peso contra el hombre que lo había salvado. No era solo una búsqueda de calor. Había una lámpara de calor a 1,5 metros de distancia. Era una elección. Scout estaba eligiendo su manada. Estaba diciendo, estoy destrozado y tú también, pero aquí estamos a salvo. Caleb levantó la mano lenta y cuidadosamente. Colocó su gran palma sobre la espalda de Scout, abarcando todo el cuerpo del cachorro. Podía sentir el diminuto corazón latiendo contra su propia garganta. Tum, 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 tum. Latía al ritmo del suyo. La oscuridad de la cabaña ya no parecía una tumba. Parecía un útero, un lugar donde podían crecer cosas nuevas. Te tengo, Scout, susurró Caleb en la oscuridad, con la voz cargada de un amor que creía haber perdido para siempre. Te tengo. Y por primera vez desde la guerra, por primera vez desde Martha, Caleb Sterling cayó en un sueño sin sueños y tranquilo, custodiado por un centinela de 1 kilo que no podía caminar, pero que los había llevado a ambos a un lugar seguro. El tiempo en las montañas no avanzaba en línea recta, avanzaba en círculos. El invierno cedió el paso a la primavera, no con un susurro, sino con el rugido del hielo derritiéndose. Los ríos de Aspen Ridge se hincharon con el deshielo, volviéndose espumosos y salvajes, y el silencio blanco del bosque fue sustituido por la caótica sinfonía del regreso de las aves, el susurro de las agujas de pino y la vida brotando de la tierra descongelada. Habían pasado 6 meses desde la noche de la operación, 6 meses desde la larga marcha en la oscuridad. Caleb Sterling estaba de pie en la acera de Main Street, mirando su reloj. A sus 56 años, parecía 5 años más joven que cuando tenía 55. Las canas de su barba seguían ahí, pero las profundas arrugas de agotamiento alrededor de sus ojos se habían suavizado. Se mantenía más erguido, con los hombros hacia atrás, no por tensión, sino por orgullo. «Mantened la formación», ordenó Caleb en voz baja. A su izquierda estaba Ranger, el cachorro que en su día cabía en la palma de la mano de Caleb y que ahora pesaba 32 kilos de músculo y devoción. Era un magnífico pastor alemán, con un pelaje que parecía un rico tapiz de negro y dorado bruñido. Se sentó con la disciplina estoica de una estatua, con las orejas girando como antenas de radar, escaneando la calle en busca de cualquier amenaza para su amo. Era el escudo. A la derecha de Caleb estaba la lanza. Scout no estaba sentado. Estaba ocioso. Scout se había convertido en un perro delgado y de rasgos afilados, con ojos que no se perdían nada. Sus patas traseras estaban atrofiadas y delgadas,
metidas cuidadosamente en un arnés hecho a medida. Pero a ese arnés estaba unido el Mark Dome, una silla de ruedas elegante y ligera que Caleb había fabricado con aluminio de calidad aeronáutica y neumáticos de goma todoterreno. Scout no solo caminaba, rodaba con el aire arrogante de un comandante de tanque. «Muy bien, chicos», dijo Caleb cuando el semáforo se puso en verde. «Adelante, marcha». Se movían como una sola unidad. El clic, 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 clic rítmico de las garras de Rares sobre el pavimento armonizaba con el ruido de las ruedas de Scout. Mientras cruzaban la calle, una camioneta redujo la velocidad. El conductor, un ranchero llamado Miller, que solía evitar el contacto visual con el ermitaño loco, bajó la ventanilla. «Buenos días, artillero», gritó Miller. «Parece que el general tiene neumáticos nuevos». Caleb sonrió, una sonrisa auténtica que le arrugó las comisuras de los ojos. «Neumáticos de verano, Miller. Alta tracción. Se ven bien». Miller saludó con la mano y siguió su camino. Llegaron a la acera frente a la panadería. La puerta se abrió de golpe antes de que Caleb pudiera alcanzar la manija y el olor a canela y levadura salió a su encuentro. «Te vi venir, Becky». La asistente veterinaria salió con 2 bolsas de papel en las manos. Se arrodilló en la acera, sin importarle la suciedad en sus rodillas. «¿Quién es el batallón más guapo de Colorado?» «¿Eres tú? ¿Eres tú?» Ranger rompió su pose estoica al instante, golpeando con la cola con un ritmo pesado contra la pierna de Caleb, mientras se inclinaba hacia Becky para que le rascara. Scout, sin embargo, fue más táctico. Maniobró su silla de ruedas con precisión quirúrgica, flanqueando a Becky para empujar su bolsillo, donde sabía que guardaba las galletas. «Es demasiado inteligente para ti, Becky». Caleb se rió entre dientes. «Conoce las líneas de suministro. La doctora Sarah dice que su función cognitiva es extraordinaria», dijo Becky, mientras le daba a Caleb un café y a cada perro una golosina de alta calidad. «Ella dice que compensa sus piernas siendo un genio malvado». «No es malvado», dijo Caleb, mirando a Scout, que en ese momento estaba equilibrando la galleta en su nariz. «Solo es ingenioso». Caleb tomó un sorbo de café, miró arriba y abajo de la calle. 6 meses atrás, habría llegado a la ciudad al amanecer para evitar a la gente. Habría comprado sus provisiones en silencio y se habría retirado a su búnker. Ahora estaba parado al sol hablando de neumáticos para perros, tomando café con un amigo. Ya no era invisible, era el tipo de los perros que habían sobrevivido. Y en una ciudad que conocía la dureza del invierno, la supervivencia era algo que había que celebrar. «¿Nos vemos el jueves para la revisión?», preguntó Becky. «A las 9», confirmó Caleb. «Allí estaremos». El camino de vuelta a la cabaña era cuesta arriba, serpenteando por la línea de árboles, donde el aire se volvía más fino y dulce. Caleb les soltó la correa una vez que llegaron al sendero privado. Este era el momento por el que Caleb vivía. «¡Vamos!», gritó. Ranger salió disparado, una mancha negra y dorada que atravesaba las flores silvestres. Pero Scout era más rápido. Con sus poderosos hombros delanteros, hombros que habían crecido enormemente para compensar su resistencia, Scout se clavó en la tierra. Cavar, cavar, rodar. Se impulsó hacia adelante. Sus ruedas rebotaban sobre raíces y rocas. No veía la silla como una prisión. La trataba como un coche de carreras. Tomó una curva cerrada, derrapando de lado en la tierra, y cortó el paso a Ranger. Ranger ladró juguetonamente, inclinándose, reconociendo las tácticas superiores de su hermano menor. Scout mordisqueó la oreja de Rare, luego giró su silla y se alejó a toda velocidad, liderando la persecución. Caleb los observaba, con el pecho hinchado por una sensación tan intensa que casi le resultaba dolorosa. No era solo felicidad, era victoria. Era una victoria sobre la nota del árbol, una victoria sobre el frío, una victoria sobre el silencio. Pero a medida que avanzaba la tarde, el cielo comenzó a cambiar. El azul brillante del cielo primaveral fue engullido por un banco de densas nubes gris pizarra que se cernían sobre las cimas. La temperatura bajó 20 grados en 10 minutos. Los pájaros dejaron de cantar. «El tiempo está cambiando», señaló Caleb, olfateando el aire.
Olía a ozono y hielo. Vamos, chicos, a paso ligero. Cuando llegaron a la cabaña, ya estaban cayendo los primeros copos. Era un golpe de primavera. Un fenómeno clásico de Colorado en el que el invierno da un último arrebato antes de marcharse definitivamente. Dentro, la cabaña era una fortaleza de calor. Las reformas que Caleb había hecho para los días del hospital de campaña habían desaparecido, sustituidas por una distribución permanente adaptada a los perros. Unas rampas conducían a los sofás. Los suelos estaban cubiertos de alfombras antideslizantes. Caleb encendió un fuego en la chimenea de piedra. Utilizó la leña seca de pino que había cortado el otoño anterior. Las llamas se encendieron rápidamente, crepitando y chisporroteando, proyectando un resplandor dorado que disipaba la oscuridad creciente. Afuera, el viento arreció. Aullaba alrededor de los aleros, un sonido fantasmal familiar. Era el mismo viento que había gritado a través de la ventana del camión la noche en que los encontró. Era el mismo viento que había intentado apagar las luces del quirófano. Caleb se acercó al gran ventanal. El mundo exterior estaba desapareciendo en un vórtice blanco. Los árboles se doblaban. La carretera había desaparecido. Era una tormenta de nieve. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo, observando la violencia de la tormenta. Sostenía una taza de café caliente entre las manos, sintiendo cómo el calor se filtraba en sus palmas, palmas que ya no le dolían por la congelación. Aunque el recuerdo del frío permanecía, sintió un peso pesado apoyarse contra su pierna. Ranger estaba de pie a su lado, contemplando la tormenta. El perro dejó escapar un gruñido sordo, un gruñido profundo en su pecho, advirtiendo al viento que se mantuviera alejado. Entonces Caleb oyó la palabra. Scout se acurrucó a su otro lado. No podía levantarse para mirar por la ventana, así que presionó sus patas delanteras contra la espinilla de Caleb y miró al hombre. Caleb bajó la vista. 6 meses antes, había mirado por esa ventana y solo había visto su propio reflejo. Un hombre solitario y destrozado que esperaba el final. Ahora veía el reflejo de una familia. Vio a un hombre con un propósito. Vio a un protector que se había vuelto fuerte. Vio a un superviviente que desafiaba la gravedad. La tormenta afuera era furiosa, mortal y fría, pero no podía tocarlos. Ya no. Caleb se alejó de la ventana, dando la espalda al invierno. Caminó hasta su sillón de cuero junto al fuego y se sentó. Ranger se tumbó inmediatamente sobre la alfombra, apoyando su enorme cabeza en la bota izquierda de Caleb. Caleb se agachó y desabrochó el arnés de Scout. Descansa, soldado. Levantó a Scout de la silla. El perro, libre de su maquinaria, se subió al regazo de Caleb. No se resistió. No se arrastró con desesperación como había hecho la primera semana. Simplemente se acomodó, acurrucándose en una bola, metiendo la nariz bajo el brazo de Caleb, justo contra su corazón. El fuego crepitaba, el viento ululaba, el café humeaba. Caleb apoyó la mano en la cabeza de Rares y rodeó con el otro brazo el pequeño cuerpo de Scout. Cerró los ojos y escuchó el ritmo de la habitación, la respiración, los latidos del corazón, el fuego. ¿Sabes?, susurró Caleb en la silenciosa habitación, con la voz cargada de emoción. Pensé que yo también te estaba salvando esa mañana. La oreja de Rares se movió. Scout soltó un suspiro de satisfacción. Pensé que yo era el héroe. Caleb sonrió y una lágrima se deslizó por su barba, pero lo había entendido al revés todo el tiempo. Los apretó con más fuerza, aferrándose a los anclas que le habían impedido alejarse. Gracias, dijo Caleb, y las palabras cayeron como una bendición a la luz del fuego. Gracias por salvarme, hijos míos. Afuera, la nieve cubría el mundo de blanco, borrando los senderos y los caminos. Pero dentro de la cabaña, la primavera ya había llegado, y hacía calor, y era permanente, y la guerra del invierno finalmente se había ganado. Esta historia nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos destrozados, abandonados o paralizados por las dificultades de la vida, nunca estamos realmente acabados. Caleb pensó que estaba rescatando a dos cachorros indefensos, pero en realidad eran ellos quienes lo estaban rescatando a él.
Esto nos enseña que la bondad es la medicina más poderosa del mundo y que, a veces, la única forma de curar nuestras propias heridas profundas es abrir nuestro corazón a alguien que nos necesita. No importa cuán oscura sea la noche o cuán fría sea la tormenta, siempre vale la pena luchar por la esperanza. Si Caleb, Ranger y Scout te han llegado al corazón hoy, dale al botón me gusta para honrar su valiente viaje. Comparte esta historia con un amigo o familiar que pueda necesitar recordar que después del invierno siempre llega la primavera. Y si quieres escuchar más historias sobre resiliencia, amor y segundas oportunidades, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Oremos juntos. Querido Dios, te pedimos que cuides de todos los que nos escuchan ahora mismo. Así como guiaste a Caleb y a sus perros a través de la tormenta de nieve, guíanos a través de nuestras propias tormentas personales. Danos la fuerza para ser valientes cuando tengamos miedo y el coraje para ser amables incluso cuando el mundo se sienta frío. Protege a los inocentes, sana a los corazones rotos y recuérdanos que nunca estamos realmente solos. Si crees en el poder del amor y los milagros, escribe amén en los comentarios a continuación. Que Dios te bendiga.